En el mundo de Hollywood hay una regla de oro que nadie rompe: a las gallinas de los huevos de oro no se las mata. Las productoras exprimen a sus personajes, los reinician, los clonan y los obligan a grabar secuelas hasta que ya eventualmente dan lástima. Nunca dejan que un héroe envejezca o muera de verdad porque eso significaría dejar de vender juguetes. Por eso, cuando el director James Mangold y Hugh Jackman anunciaron Logan, rompieron el sistema. Ellos no querían hacer un comercial de 2 horas, querían hacer un funeral. Tomaron al mutante más invencible, icónico y violento de la historia del cine y lo obligaron a mirar a la muerte a los ojos. Hoy vamos a analizar la película más cruda y humana que el género de superhéroes ha tenido el valor de producir. Te voy a contar el sacrificio económico que el propio Hugh Jackman hizo de su cartera para que el estudio no censurara la película, la humillación silenciosa que acabó con los mutantes sin disparar una sola bala, y el oscuro secreto médico de Charles Xavier que lo cambió todo. Para entender el milagro que es esta película, tenemos que ver el terror que había en las oficinas de 20th Century Fox. Venían de grabar películas de Wolverine que se sentían plásticas, familiares y seguras, pero Hugh Jackman sabía que esta era su última vez poniéndose las garras y se plantó firme ante los ejecutivos. La película tenía que ser clasificación R. Querían sangre, desmembramientos y consecuencias reales cada vez que el metal atravesara la carne. En el mundo de los negocios, una película para adultos es sinónimo de perder dinero, porque dejas afuera a todos los adolescentes que compran boletos y palomitas. Fox estaba aterrado con la idea y le dijeron al director que la única forma de darle luz verde a una película tan violenta era bajando el presupuesto de producción al mínimo, para así poder reducir el riesgo financiero. Y bueno, ¿qué hizo Hugh Jackman ante este chantaje? Renunció a gran parte de su propio sueldo, así de simple. Dejó millones de dólares sobre la mesa, renunciando a su salario estándar para asegurar que el estudio no metiera las manos en el guión. Básicamente, él pagó con su dinero el derecho a darnos la película sangrienta que el personaje llevaba casi 2 décadas pidiendo a gritos. Y gracias a esa libertad creativa, la historia hace algo brillante desde los primeros minutos. En lugar de mostrarnos una épica guerra mundial llena de rayos láser, nos suelta en el año 2029 en un mundo sucio donde los mutantes simplemente dejaron de nacer. Ese es uno de los detalles más macabros de toda la película. No hubo centinelas gigantes cazándolos ni campos de concentración. La empresa villana de la película, Transigen, erradicó el gen mutante alterando los alimentos a nivel mundial. Crearon un jarabe de maíz modificado y lo metieron en las bebidas, en los cereales y en la comida procesada de todo el planeta. Prácticamente envenenaron a la humanidad a través de los pasillos del supermercado para poder esterilizar genéticamente a cualquier futuro niño con poderes. Fue un genocidio silencioso y corporativo. Nadie peleó, simplemente desaparecieron. Pero la tragedia más grande la lleva nuestro protagonista en la sangre. Logan ya no sana como antes, está viejo, cojea y tose sangre. Y lo que lo está matando lentamente no es la vejez, es el mismo adamantium. El mismo metal irrompible que le inyectaron en el esqueleto para convertirlo en un arma invencible es exactamente el mismo metal pesado que ahora lo está envenenando por dentro. Su mayor fortaleza, aquello que lo hizo legendario, se terminó convirtiendo en su propia sentencia de muerte. Si ver al mutante más rudo de la historia arrastrando los pies y tosiendo sangre te parece duro, lo que le hicieron a Charles te rompe el alma. Durante casi 20 años, las películas nos vendieron al Profesor X como el líder intocable, la figura paterna definitiva y la mente más brillante del planeta. Pero Mangold lo despoja de toda esa divinidad. Aquí ya no hay mansiones ni trajes a la medida. Nos encontramos a un anciano frágil noventón escondido en un tanque de fundición oxidado en la frontera con México. Y para lograr ese aspecto de debilidad extrema, el propio Patrick Stewart perdió casi 10 kilos en la vida real antes de empezar a grabar. La película te muestra una realidad humillante. Logan ahora tiene que trabajar como chofer de limusinas aguantando borracho solo para comprar pastillas en el mercado negro y así poder sedar a su figura paterna. ¿Por qué lo esconde en un tanque de metal gigante? Pues porque el metal grueso sirve para contener las ondas de choque. Charles sufre de una enfermedad mental degenerativa parecida al Alzheimer, y cuando le dan ataques su cerebro provoca terremotos telepáticos que paralizan a todos a su alrededor. Y aquí es donde nos sueltan la tragedia más oscura de este universo, el incidente de Winchester. A lo largo de la cinta, Charles tiene la mente tan deteriorada que ni siquiera recuerda qué le pasó a su familia, pero cuando la memoria regresa el peso de la culpa lo aplasta. Resulta que no hubo un supervillano que acabara con los X-Men. En una transmisión de radio que se escucha de fondo en la película te dan las cifras exactas. Te dicen que hace un año, en el estado de Nueva York, ocurrió un evento donde el cerebro de Charles colapsó por completo. Paralizó a 600 personas y asesinó exactamente a 7 mutantes, sus X-Men. Durante una convulsión masiva que no pudo controlar, el cerebro más poderoso del planeta masacró accidentalmente a sus propios alumnos, y esto es devastador.
Al final, la gran patrulla de los X-Men no cayó ante Magneto ni ante Apocalipsis, cayeron ante una simple enfermedad mental ordinaria. Ese nivel de realismo cruel es el corazón de la película y el director se asegura de dejártelo clarísimo en una de las escenas más icónicas. Hay un momento donde Logan toma un cómic de los X-Men de los años 80, lo ojea con asco y suelta una frase. Tal vez un cuarto de esto pasó y no sucedió así, todos son mallas y mentiras. Con esa simple línea el director prácticamente nos dice que nos olvidemos de los trajes coloridos y de las historias felices que vimos en el cine en los últimos años. Eso es un mito que le vendían a los niños y lo que estás viendo ahora es la sucia y triste realidad. El reto más grande que tenía esta producción no era matar a los héroes, sino introducir a uno nuevo. Meter a un niño en una película para adultos es jugar con fuego porque en manos de cualquier otro director o ejecutivo corporativo el personaje de Laura habría terminado siendo el típico alivio cómico infantil, para así poder vender figuras de acción y mochilas. Pero la forma en que construyeron a Laura, o X-23, fue un golpe de autoridad y todo empezó en el casting. Necesitaban a una niña que realmente te convenciera de que era un animal acorralado. Fue entonces cuando apareció Daphne King, que en ese momento tenía solo 11 añitos. La anécdota real de la audición es oro puro. James Mangold le pidió que hiciera una escena de improvisación cuerpo a cuerpo junto a Hugh Jackman y en medio del cruce de miradas y los gritos la niña se metió tanto en el papel que de la nada le soltó un puñetazo real a Jackman y un puñetazo directo en el hombro. El golpe sonó en la sala, Jackman se quedó sorprendido por la fuerza y la rabia que tenía esta niña en la mirada y su reacción inmediata fue voltear a ver a los productores y decirles, denle el papel de inmediato. Acababan de encontrar a la única persona capaz de igualar su intensidad en pantalla. Y así, ya con el papel asegurado, la dirección que tomó el personaje fue arriesgadísima pero perfecta. En lugar de hacerla una niña tierna, la hicieron una máquina de carnicería e incluso le añadieron un brutal detalle de los cómics de tener garras en los pies, lo que le permite decapitar mercenarios mientras salta. Y si te das cuenta, Laura no pronuncia una sola palabra de diálogo durante casi la mitad entera de la película, cero explicaciones de su origen, cero chistes. En el cine hay una regla que dice muestra, no cuentes, y Logan te da una clase magistral de eso. Toda la química de padre e hija que se forma entre ellos dos no se construye con largas charlas cursis en el auto. Se construye a través de miradas, compartiendo comida chatarra y sobre todo a través de la violencia, que es lo que representa Wolverine. Cuando los ves masacrando soldados juntos en el desierto, no necesitas que nadie te explique con palabras que tienen la misma sangre. Lo estás viendo en la brutalidad de sus movimientos. Laura es el reflejo exacto de todo lo que Logan fue en su juventud. Y es justamente esa juventud, esa furia incontrolable la que la película usaría más adelante para crear al villano más aterrador y simbólico de la franquicia. El gran problema que tienen casi todas las películas de superhéroes llega en el tercer acto. Siempre terminan peleando contra un ejército de robots genéricos o contra un villano de plástico que quiere destruir la ciudad con un rayo láser apuntando al cielo. Pero el director James entendió algo vital. Para este punto de la historia, el peor enemigo de Logan nunca iba a ser Magneto, ni Apocalipsis, ni un monstruo del espacio. El peor enemigo de Logan siempre ha sido él mismo. Así que en lugar de darnos a un villano de cómic tradicional, nos presentan a X-24, un clon exacto de Wolverine creado en un laboratorio corporativo. Es Logan en su época de mayor juventud y fuerza física, pero sin alma, sin conciencia y sin un gramo de moralidad. Es un animal salvaje que solo sabe recibir y ejecutar órdenes. La genialidad de este personaje no son los efectos, sino el peso psicológico. La película te restriega esta tragedia en la cara de la forma más dolorosa posible durante la escena de la granja. Charles está acostado en la cama, la memoria le ha regresado por completo y con lágrimas en los ojos confiesa el peso de haber matado a sus propios X-Men. Él cree que se lo está confesando a su hijo adoptivo o a su Logan, pero es X-24 quien lo está escuchando. Y es este monstruo con el mismo rostro del hombre que Charles crió y salvó quien le clava las garras en el pecho y lo elimina sin piedad. Ver al protagonista pelear a muerte contra X-24 en el clímax de la película no es solo una buena coreografía de acción, es pura poesía literaria y cinematográfica. Es un hombre viejo, roto y cansado intentando destruir al monstruo sanguinario que él mismo solía ser. Todo con el único propósito de proteger la poca humanidad que le queda representada en su hija Laura. Y así llegamos al final, un cierre al que Hollywood le tenía terror pero que terminó siendo una obra de arte precisamente por ser anticlimático. Logan no muere salvando la galaxia en una explosión épica, muere desangrado en medio de un bosque cualquiera, apoyado en el tronco de un árbol viejo, después de haber salvado a un pequeño grupo de niños mutantes que representan el futuro que él ya no va a vivir. Sus últimas palabras son historia pura porque mientras Laura llora desconsolada y lo toma de la mano, Logan la mira a los ojos y le dice, así que esto es lo que se siente.
Durante años la gente pensó que hablaba del dolor físico de la muerte ya que su factor de curación había desaparecido, pero la realidad es mucho más cruda y hermosa. Por primera vez en sus más de 200 años de vida, llenos de guerras, tortura, experimentos y seres queridos asesinados, Logan por fin estaba sintiendo lo que era el amor incondicional. Estaba sintiendo la paz de tener una familia, y eso lo veía en Laura. El plano final te deja sin palabras. Laura entierra a su padre y recita el discurso del clásico western Shane que vieron juntos en el hotel. Ya no hay más armas en el valle está a salvo. Y justo antes de irse toma la cruz de madera que puso sobre la tumba y la voltea para formar una X. Es el homenaje definitivo. Ese final fue tan abrumadoramente perfecto que traspasó la pantalla en la vida real. En 2017, durante la premiere mundial de la película en el Festival de Cine de Berlín, Hugh Jackman y Patrick Stewart se sentaron juntos en la sala para ver el corte final por primera vez. Cuando llegó la escena de la muerte de Logan, Jackman estiró el brazo, tomó la mano de Stewart y ambos actores comenzaron a llorar juntos frente a todo el público. En ese preciso instante, mientras se limpiaban las lágrimas en la sala de cine, Patrick entendió que jamás en la vida habría un final más digno para Charles, y tomó la decisión ahí mismo de retirarse también del personaje. Logan cambió las reglas del juego para siempre. Fue la primera película basada en cómics en ser nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado, demostrándole a la academia que los superhéroes también podían hacer cine de verdad. Y sí, sabemos perfectamente dónde estamos parados ahora. Hugh Jackman rompió el internet y regresó hace unos años para darnos esa locura brutal y divertida que fue Deadpool y Wolverine. Pero lo hicieron con un respeto absoluto usando las reglas del multiverso para dejar intacta la tumba de 2017. Bueno, respeto entre comillas porque Deadpool prácticamente lo profanó. Y aunque ahorita mismo muchos fans están ardiendo en llamas con los fuertes rumores de que Kevin Feige podría traer a Wolverine de regreso una vez más para Doomsday, la realidad es una sola. No importa cuántas variantes nos pongan en pantalla, no importa si usa el traje amarillo clásico, si protagoniza las peleas multiversales más grandes de la historia. El alma, todo el peso humano y toda la maestría cinematográfica de Logan jamás podrán ser superados. Porque esta no fue una película sobre cómo pelea un superhéroe, fue una película sobre cómo aprende a morir un hombre. Bueno gente, si este análisis les gustó, si les recordó mucho ese sentimentalismo que tuvimos por Logan, espero que dejen su buen like y se suscriban. Déjenme en los comentarios qué otra película fue tan épica como esta para analizar y yo los estoy leyendo a todos. Nos vemos.